Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Ven lo que estoy compartiendo? No, profe, sí. Bueno, súper entonces. Vamos a esperar un ratito que se unan más y comenzamos. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a hablar del tema que vamos a desarrollar hoy. A mí me dijeron justamente que funciones trigonométricas no, algunas aulas no pudieron desarrollar completo o desarrollaron muy por encima. Entonces, los temas que vamos a dar hoy y que ustedes votaron para dar sería sistemas angulares y funciones trigonométricas, funciones logarítmicas y casos de factoreo. Y ya que este fue el tema que menos desarrollaron, vamos a empezar por este, así le dedicamos más tiempo a este y ya al resto hacemos un repaso más rápido. ¿Les parece?
Bueno, chicos, vamos a empezar, ¿sí? Ustedes me van a detener si me quieren preguntar algo. Yo no tengo ningún problema, les voy a tratar de explicar lo mejor que pueda para aclararles sus dudas. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar con ¿qué es un ángulo? El ángulo está formado por la unión de dos semirrectas que tienen el mismo origen en común. Pueden medirse en grados sexagesimales o en grados radiales. Bueno, yo voy a tratar de hacer un resumen para que ustedes puedan saber lo más importante que hay en todos los PDFs, porque ustedes tienen estos materiales para dar. Entonces, para que tengan como un resumen para que ustedes puedan estudiar otra vez de eso. ¿Está bien? Entonces, mientras yo voy explicando, voy a hacer el resumen. Bueno, el sistema sexagesimal es que una circunferencia está dividida en 360 partes iguales, en las cuales el ángulo de 90 es llamado primer cuadrante. Del 90 al 180 es llamado segundo cuadrante. Del 180 al 270 es llamado tercer cuadrante. Y del 270 al 360 es llamado cuarto cuadrante. Un ángulo recto es el que mide 90 grados. Y sabemos que un grado de estos equivale a 60 minutos. Y que un minuto tiene 60 segundos. ¿Ok? Entonces, un grado equivale a 60 minutos. Una vuelta completa de una circunferencia tiene 60 grados y 90 grados es un cuarto de la vuelta. Prácticamente lo que ustedes tienen que saber de acá es que una circunferencia está partido en 4 cuadrantes. El primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. El primer cuadrante va del 0 grados a 90 grados, de 90 grados a 180 grados, de 180 a 270 y de 270 a 360 grados. Esto es lo que ustedes tienen que saber, que una vuelta completa entonces tiene 360 grados, la mitad de la vuelta sería 180 y 90 grados, que es un ángulo recto, es un cuarto de la vuelta. ¿Está bien? Bueno, ahora, para el sistema sexagesimal tenemos varios ángulos. El ángulo nulo es el que es equivalente a 0 grados Celsius. 0 grados. Entonces, cuando una recta está completamente cerrada, se dice que tiene un ángulo de 0 grados. Porque habíamos dicho que un ángulo es el comprendido entre dos rectas que tienen un mismo origen. Entonces, si las dos rectas están una encima de la otra, quiere decir que su ángulo es de 0 grados Celsius. Ángulo recto, como les dije, es el ángulo cuya medida equivale a 90 grados. Ángulo llano son aquellos cuya medida equivale a menos de 180. Sería de 90 a 180 es ángulo llano. Ángulo agudo es que está entre 0 a 90 y ángulo obtuso es mayor a 90 y menor que 180. Esto ustedes tienen que saber entonces que ángulo nulo es 0 grados Celsius, ángulo recto es 90 grados Celsius, ángulo llano es el de 180 y el ángulo agudo es que, vamos a poner, ángulo agudo es el que su medida es mayor que 0, pero menor que 90. Entonces, es mayor que 0, pero menor que 90. Y ángulo obtuso es mayor que 90 y menor que 180. Entonces, mayor que 90, obtuso
y menor que 180 grados. Sistema radial, que creo que es el que más va a complicar, es el que utiliza la longitud de un arco como la medida del ángulo. La unidad de medida se denomina radián y un radián es la medida del ángulo central que abarca un arco, cuya longitud es igual a la longitud del radio de la circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que esto que está acá, voy a usar otro color, tiene la misma medida que esto que está acá. Si esto está a escala, esto debería de coincidirnos. Si esto giramos así, esto debería medir lo mismo. Casi mide lo mismo, porque la escala nomás debe estar un poquito más, pero esto debería medir lo mismo. ¿Ven? Entonces, eso es el sistema radial. Ahora, conversión de ángulos. Ustedes lo que tienen que saber de acá es esta conversión. Es la única que tienen que saber. Con esta conversión ustedes ya van a poder pasar los ángulos que ustedes quieran. Mediante regla de 3. Por ejemplo, si yo quiero pasar 45 grados Celsius, ¿cómo voy a hacer? Sabemos que 2pi equivale a 360 grados. Entonces, 45 grados, ¿a cuánto equivale? Vamos a multiplicar por este y dividir por este. Entonces nos va a quedar 45 por 2pi dividido 360. Entonces x va a ser igual a 90 dividido 360, que es 1/4 de pi. Y es lo mismo que tenemos acá. Entonces, ustedes van a saber esto y mediante esto ya van a poder pasar cualquier tipo de unidades de medida. Bueno, vamos a empezar con los ejercicios mientras vamos haciendo, ¿está bien? Dice, el ejemplo, un triángulo, uno de sus ángulos internos mide pi sobre 3 radial. La medida de dicho ángulo en el sistema sexagesimal es. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? Va a ser, sabemos que 2pi equivale a 360 grados. Pi sobre 3, que es lo mismo que 1/3 de pi, equivale a x. Entonces, x va a ser igual a pi sobre 3 por 360 dividido 2pi. X va a ser igual a 60. ¿Está bien? Disculpe, Sí. esa parte, ¿cómo podría cargar en la calculadora? Porque no entendí. Bueno, les voy a explicar eso. Entonces, pi sobre 3 es como yo les puse acá, que es lo mismo que 1/4 de pi, es lo mismo que 1/3 de pi. Ustedes pi no cambian. Pi ustedes dejan así mismo como está. Entonces, en su calculadora ustedes van a poner 1/3 por 360 dividido 2. ¿Está bien? Ahora, el pi, como nosotros no tocamos, se simplificó. ¿Está bien? Es como que nosotros pongamos 360 sobre 3 dividido 2pi y acá pi. Como es una división, nuestra pi se fue y nos quedó 360 dividido 3 dividido 2. ¿Está bien? Y cuando nosotros queremos, por ejemplo, cargar, o sea, tener en sistemas radianes, dejamos también en pi y así nos queda 1/4 de pi. Entonces, cuando queremos en pi, no se simplifica el pi y se queda el pi. ¿Está bien?
Sí. Bueno, radian lo único que ustedes tienen que saber, esta parte de acá es como para explicar cómo sería cómo es la teoría prácticamente. Pero lo que ustedes tienen que saber de esta parte es esto. Ustedes tienen que memorizarse esto. Tienen que memorizarse que 2pi es igual a 360 grados. ¿Está bien? Esto es lo que ustedes tienen que memorizarse. Radianes es la unidad de medida. Es como que yo diga 2pi metros. Lo mismo es. El metro es cuando ustedes usan para cualquier otra cosa, ustedes no usan. No le tocan al metro. El metro se queda ahí. Entonces, radianes es como la unidad de medida. ¿Está bien? Entonces, ustedes una vez que se memorizan esto, ustedes van a usar esta fórmula para pasar de cualquier clase, de radian a grados sexagesimal, de sexagesimal a grados radianes, lo que ustedes quieran puedan hacer. ¿Está bien? Vamos a hacer otro ejemplo de estos que están acá. Este, por ejemplo, es una tabla que ustedes, bueno, si quieren memorizar, pueden memorizar así, pero es más fácil aprenderse solamente esto y así ya pueden pasar lo que ustedes quieran. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner otra hoja para explicar ahí eso. Está bien, añadir página. Por ejemplo, vamos a hacer todos los ejemplos que tenemos acá. Tenemos 90 grados en grados sexagesimales. ¿Cómo vamos a hacer para pasar esto a grados radianes, por ejemplo? Vamos a hacer nuestra relación que nosotros ya sabemos. 2pi es 360 grados. Eso es lo primero que vamos a poner. Ahora, dependiendo de qué yo quiero pasar de grado sexagesimal a grados radianes. ¿Está bien? Entonces, vamos a pasar 90 grados a grados sexagesimales. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a poner 90 grados y X. ¿Está bien? Nosotros queremos hallar X. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a multiplicar. Esto que está, vamos a poner en otro color. Estos que están acá se multiplican y se dividen con este. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser 90 por 2pi dividido 360. ¿Está bien? Y acá, ¿qué les va a quedar? 90 por 2 es 180. Entonces, les queda 180 pi. El pi vamos a dejarle nomás para no complicarles. ¿Está bien? 180 pi entonces. Dividido 360. Y ahí dividimos 180 dividido 360. Entonces, 180 dividido 360 nos da 1/2. Y el pi que nos quedó acá se queda. Entonces, queda 1/2 de pi. Entonces, ¿cuánto equivale 90 grados sexagesimales en grados radianes? 1/2 de pi. ¿Está bien? ¿Ahí le quedó un poco más claro? Súper. Ahora vamos a hacer a la inversa. ¿Está bien? Vamos a pasar de grados radianes a grados sexagesimales. ¿Está bien? Vamos a pasar el de 60. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a escribir lo que nosotros ya sabemos, que es 2pi es 360 grados. ¿Qué yo quiero pasar? Quiero pasar pi sobre 3. ¿Cómo se pone pi sobre 3? Va a ser 1/3 de pi, creo que va a ser mejor poner, que es lo mismo. ¿Está bien? Es a X. ¿Está bien? Entonces, X nos va a quedar 360 por 1/3 de pi dividido 2pi. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos 360 dividido 3, porque tenemos 1/3 acá. ¿Está bien? O lo mismo, puede multiplicar 360 por 1/3 en su calculadora, 1/3, y nos queda, ¿cuánto? 120. 120 pi. ¿Está bien?
dividido 2pi. ¿Qué pasa acá? Se simplifica pi con pi. ¿Y cuánto nos queda? 120 dividido 2. ¿Cuánto es esto? 60. ¿Está bien? Y confirmamos con lo de acá, que es 60. ¿Está bien? ¿Cómo sabemos que es lo mismo? Bueno, porque está multiplicando y 1 por pi prácticamente es lo que vos tenés. Entonces, 1 por pi, pi. Entonces, puedes poner pi sobre 3, puedes poner que es lo mismo que 1/3 de pi, porque esto está multiplicando. Entonces, va a quedar lo mismo. ¿Está bien? Para que les sea más fácil o como entiendan nomás, pueden dividir por 3 también, que si ponen pi sobre 3 van a dividir por 3 porque esta es una división. Entonces nos queda 1/3 de pi. ¿Está bien? ¿Ahí ya quedó más claro esta parte? Bueno. Ya hicimos ya esto, ok. 60, corroboramos la respuesta, 60. Bueno, ahí explica cómo hacer. Super. Acá viene el siguiente ejercicio. Traten de hacer y después hacemos juntos, ¿está bien? Bueno, hacemos. Dice, en un triángulo, uno de sus ángulos internos mide 45 grados. La medida de dicho ángulo en el sistema radial es. Lo primero que vamos a hacer es escribir la relación que nosotros ya sabemos. 2pi es 360 grados. Nos pide que pasemos 45 grados al sistema radial. ¿Está bien? Entonces, ponemos 45 grados es a x. X nos va a quedar a 45 por 2pi dividido 360. X nos va a quedar a 45 por 2, 90pi dividido 360. Nos sale 1/4 de pi, que es lo mismo que pi sobre 4. ¿Está bien? Súper. Entonces, Profe, ¿de dónde salía el 2pi? 2pi sale, esa es la relación que ustedes tienen que saberse de memoria. ¿Está bien? Ustedes tienen que saberse que 2pi es a 360. Esto es lo que ustedes tienen que memorizar y esto les va a servir para pasar cualquier cosa. ¿Está bien? Bueno, entonces dice, ¿dónde salió el 90? El 90 salió de 45 por 2. 45 por 2 es 90pi y 360 se quedó igual. ¿Está bien? Multipliqué 45 por 2, 90, dividido 360. El pi se quedó porque el pi no multipliqué por nada. Entonces ahí quedó. Bueno, ¿tienen alguna otra duda con lo que tenga que ver con pasar ángulos? ¿Quieren hacer algún otro ejercicio? ¿Ya está bien? ¿Alguna parte que no quedó muy clara? De cómo pasar a radiana, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer de acá porque acá tenemos espacio. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer para pasar de radian a grado. Está bien. Bueno, vamos a pasar, por ejemplo, vamos a pasar pi sobre 6. Bueno, vamos a poner otro ejemplo.
qué sé yo, pi sobre 9. Queremos saber, pasar pi sobre 9 a grados sexagesimales. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que escribir? Que 2pi es 360 grados sexagesimales. Ahora, queremos pasar pi sobre 9 a grados sexagesimales. Entonces ponemos pi sobre 9 es a x. Entonces, ¿qué nos va a quedar? X es igual a pi sobre 9 por 360 dividido 2pi. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? 360 dividimos por 9 y nos queda 360 dividido 9, nos queda 40pi dividido 2pi. Pi se simplifica con pi y nos queda 20 grados. ¿Está quedando claro? Sí, profe, se entendió muy bien. Cuando hay más de un ángulo, o sea, con minutos. Estás diciendo de cuando te pone 20 minutos, 30, ¿así? ¿A eso te referís? Ah, y eso, para eso vamos a usar la conversión que nosotros vimos hace rato. Esa clase de ejercicios no sale, pero les puedo mostrar uno. Porque para pasar de eso nunca sale, siempre sale esta clase más o menos. Pero para que tengan y vean más o menos les puedo hacer uno, ¿está bien? Es el que vimos acá, que 1 grado equivale a 60 minutos. ¿Está bien? Entonces, ustedes tienen esto que no es tan importante, pueden saber. Entonces, saben que 1 grado es 60 minutos. Entonces, 1 grado es a 60 minutos. Si le pone, por ejemplo, 23 grados, 6 minutos, ustedes cargan a sí mismo en su calculadora. Es que este interesa. Entonces, 33 con la tecla, ¿saben? La tecla de, vamos a ir a la parte donde sale, esa parte es diferente a esta. En la parte para meter en su calculadora tienen una tecla que tiene un circulito, una comita, una comita, una comita. Y entonces ustedes van a poner 33, esta tecla, 6, esta tecla, y dividen por 60. Y ya está. Este tema, sinceramente, esta clase no sale para pasar y convertir. Y para usar en triángulos no necesitas convertir a nada. ¿Está bien? Entonces, para que tengan. Ahora, vamos a las funciones trigonométricas con el triángulo rectángulo. ¿Está bien? Las funciones trigonométricas son obtenidas a razón entre dos lados de un triángulo rectángulo, donde respecto al ángulo alfa. ¿Está bien? Entonces, tienen un triángulo rectángulo en el cual tienen un ángulo A, un ángulo B y un ángulo C. ¿Está bien? El opuesto al ángulo es el lado B. El opuesto al ángulo A es el lado A. El opuesto al ángulo C es el lado C. Ahora, tenemos un lado que es el lado recto. Como les dije hace rato, el lado recto es aquel que se forma por un ángulo de 90 grados. ¿Está bien? Entonces, tenemos un ángulo recto acá. Y tenemos un ángulo alfa acá.
Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es mirar el ángulo alfa. Y tenemos el cateto adyacente, es el cateto que se encuentra al lado de ese ángulo. Entonces, el cateto va a ser, el cateto C va a ser el cateto adyacente. Y el cateto opuesto es aquel que se encuentra opuesto al ángulo. No debería. ¿Dónde está la C? No debería estar la B. ¿O me equivoco? ¿A qué te referís? ¿Acá o acá? AB es cateto. Bueno, opuesto sería el que está opuesto al ángulo. Entonces es cateto opuesto. Y la A es la hipotenusa, o el lado más largo es la hipotenusa. Entonces, los catetos son aquellos que se encuentran en los ángulos rectos del triángulo y la hipotenusa es el lado más largo. ¿Está bien? Ahora, usando lo que dice acá, sería cateto adyacente, habíamos dicho que es el que se encuentra al lado mismo del ángulo, entonces sería AB. AB. ¿Está bien? A a B es nuestro cateto adyacente. Ahora, de A a C es nuestro cateto opuesto, dice. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que el opuesto a nuestro ángulo es AC. ¿Está bien? Entonces, está bien AC. Y por último, la hipotenusa es el lado más largo o el que no está con el ángulo recto. Entonces es este. Y está bien que sea BC. ¿Está bien? Entonces está súper bien acá. Ahora, las funciones trigonométricas más comunes. Estas funciones trigonométricas tienen que saber. Entonces, seno de alfa, coseno de alfa, seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. ¿Está bien? Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y en función a nuestras letras que habíamos dicho, cateto opuesto vimos que era B y la hipotenusa era A. Entonces, seno de alfa es igual a B sobre A. ¿Está bien? Ahora, la inversa de seno es cosecante. La inversa de coseno es secante. Y la inversa de tangente es cotangente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es al revés. Es hipotenusa sobre cateto opuesto. Acá es hipotenusa sobre cateto adyacente. Acá es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Por qué es esto? Porque cosecante es 1 sobre seno. Entonces, es como poner 1 dividido cateto opuesto sobre hipotenusa. Y acá ustedes saben que hay un 1 tácito. Y se hace medio con medio, extremo con extremo, y nos queda igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Ese es para explicarle de dónde sale esta fórmula nomás. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hipotenusa sobre cateto opuesto? Ok. Entonces, esto tiene que saber. Y saber que la suma de la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Acá es lo que estábamos, ok. Esto es lo que yo les dije, que seno de alfa es 1 sobre cosecante de alfa. Coseno de alfa es 1 sobre secante de alfa. Tangente es 1 sobre cotangente. ¿Está bien? Esto nomás tienen que saber. ¿Está bien? Esto es memoria. Entonces, para hacer así un resumen, va a ser seno de alfa
es igual a opuesto sobre hipotenusa. Coseno de alfa es igual a ADI. ADI yo le llamo a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto sobre A. ¿Está bien? Entonces, ustedes, esto tienen que saber sí o sí. Ahora, lo que tienen que saber es que el opuesto de seno es cosecante, perdón. Justo le iba a decir eso. El cerebro cuando ve seno ya quiere decir que su opuesto es secante. Y no, su opuesto es cosecante. El inverso de coseno es secante. Y el inverso de tangente es cotangente. ¿Y cuál es la diferencia? Al revés. Es hipotenusa sobre opuesto, hipotenusa sobre adyacente y adyacente sobre opuesto. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que sí o sí tienen que saber. ¿Está bien? Ok. Ahora, funciones de arco doble y suma o diferencia de ángulos. Acá es también un formulario que se tiene que hacer. Y tenemos, para la suma de los ángulos, tenemos que seno de alfa más seno de beta es lo mismo que seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. Seno de alfa menos beta es seno de alfa por coseno de beta menos seno de beta por coseno de alfa. Estas son todas fórmulas que ustedes tienen que saber de memoria, ¿está bien? Acá es suma de cosenos y resta de cosenos. Después tenemos fórmulas de ángulo doble, que es seno de 2 alfa y seno de coseno de alfa y tangente de tangente de alfa. ¿Está bien? Y fórmulas de arco mitad, que es seno de doble alfa, coseno de alfa sobre 2, tangente de alfa sobre 2. ¿Está bien? Tienen que hacer un formulario de esto. Luego tenemos tangentes que se suma, tangente que se resta. Bueno, les voy a decir cómo yo hago para recordar. ¿Está bien? Pero igual es, no sé, puede ser medio estúpido para ustedes, pero a veces el cerebro funciona más con cosas estúpidas para acordarnos. ¿Está bien? Por ejemplo, fórmulas del arco mitad. Fórmula del arco mitad es exactamente igual para los tres. ¿Cuál es la diferencia? El signo. Negativo, positivo, negativo sobre positivo. Entonces, yo digo, bueno, seno es negativo porque es menos. Porque es menos. ¿Está bien? Coseno es positivo y tangente es negativo sobre positivo. ¿Por qué? Y porque tangente pues siempre es seno sobre coseno. Tangente es seno sobre coseno. Entonces, seno sobre coseno. Y más que nada, yo no le puedo decir más que esto. Y hacerse un formulario. Por ejemplo, ángulo doble va a ser 2 por seno de alfa por coseno de alfa. Coseno de alfa va a ser coseno cuadrado menos seno cuadrado. Tangente de alfa va a ser 2 por tangente de alfa dividido 1 menos tangente de alfa. ¿Ok? Funciones trigonométricas inversas. Este quiere decir prácticamente para poder hallar un ángulo que es, por ejemplo, tenés seno de alfa es igual a 30. ¿Está bien? ¿Qué significa función trigonométrica inversa? Es apretar en tu calculadora Shift seno de 30. ¿Está bien? Entonces ahí van a tener el ángulo alfa. Shift seno de 30 y le sale
Ahora no le va a salir porque seno alfa tiene que ser dentro de los valores de 1 y menos 1. ¿Está bien? Entonces es shift, seno y el ángulo alfa que les, el ángulo, el es igual que les da. ¿Está bien? Ok, hasta acá. Vamos a empezar con los ejercicios, ¿está bien? A ver cuánto falta. Falta un poquito mucho todavía para terminar este y ya son las 4:40, ¿está bien? Acá hay algo que quieran que le explique. Sí, le va a salir sintax error acá porque C no tiene que ser dentro de los valores de 1 menos 1, entonces por eso. Pero podemos poner 1. Ahí shift seno de 1 les va a salir 90. ¿Está bien? Vamos a cambiar ahí. Porque seno tiene que estar. Sus valores de seno es entre menos 1 y 1. ¿Está bien? Por eso usted no tiene que saber. Por eso le salía más error, para que entiendan nomás porque salía más error. Entonces, 1. ¿Está bien? Ahí le sale shift seno de 90, 1. ¿Está bien? Ok. Hasta acá hay algo que quieran que vuelva a explicar. Algo que no se entendió muy bien. La parte de las fórmulas, sinceramente, practicar, hacer ejercicios y se les va a quedar. Vamos a hacer 2 ejercicios acá. Funciones de arco doble. Las funciones de arco doble son estas fórmulas y tenés que memorizar simplemente. ¿Está bien? Podemos hacer... Vamos a ver. Vamos a hacer estos ejercicios que tenemos acá. ¿Está bien? Les doy un ratito para que hagan. Vamos a empezar por el 6, ya que es un tema de año anterior y nos sirve como guía para practicar lo que sale más o menos. ¿Está bien? Porque yo tenía en mente hacer al final tema de años anteriores, pero no nos va a dar el tiempo. Voy a enchufar un ratito mi compu porque se va a apagar. Tratando de hacer y dice que no. Para todos los valores. Espera, está mal este ejercicio. En todo caso debería ser tangente cuadrado de 2x. Bueno chicos, ese está más abajo. Bueno, no. Vamos a desarrollar más adelante porque abajo voy a explicar este. Todavía no expliqué esta parte. Este sí pueden hacer, el 5. Vamos a hacer juntos ya por el tema del tiempo.
En un triángulo, dos de sus lados mide pi sobre 2 radianes y pi sobre 3 radianes. La medida sexagesimal del tercer ángulo es. ¿Está bien? Nosotros habíamos dicho que las medidas de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser 180 o 2 pi. Entonces, tenemos un medio de pi más un tercio nos da 5 sextos de pi. ¿Está bien? Y sabemos que es 2 pi, entonces va a ser 2 pi menos 5 sobre 6 pi es igual a 7 sextos de pi. Creo que esto. Profe, Decime. entonces en esta clase de ejercicio no se utiliza la relación de 2 pi que es igual a 360 grados, o también se No, puede hacer por sí, ese. sí también se... No, espera, por partes. Espérame que voy a corregir algo que está en esta diapositiva. Esta diapositiva nos pasan a nosotros y nosotros usamos. Por algún ladito vi que había puesto que la suma de los ángulos internos de un triángulo era 2 pi y es un pi nomás. Ustedes tienen esta diapositiva, ¿verdad? A ustedes se les pasa. Sí tenemos. Bueno, y para que no se confundan, no sé dónde vi. Yo leí recién. Acá está. Decía o 2 pi. Y no es 2 pi. Es pi nomás. ¿Está bien? Entonces, para que cuando estudien, corrijan. Porque habíamos visto pues que 360 es 2 pi. Entonces, 180 va a ser pi nomás. Entonces está mal ahí. ¿Está bien? Entonces, para empezar a hacer estos ejercicios, vamos a hacer de nuevo. Va a ser, nos dice, nosotros sabemos que los tres ángulos de un triángulo, vamos a ponerle alfa más beta más, qué sé yo, epsilon. ¿Está bien? Tiene que darnos ¿cuánto? Pi. Acá nos dio el primero, que es pi sobre 2, y el segundo, que es pi sobre 3. Como yo les había dicho, es lo mismo que pongas un tercio más un medio. Más X, podemos ponerle para hallar cuánto vale el tercer ángulo. Y como este es pi, es lo mismo que tengamos un pi. Como el 1 es tácito, no se pone, es un pi. Entonces, sumamos un tercio más un medio es 5 tercios. Entonces, un tercio más, acá ya le ponemos 5 sextos más X es igual a 1. Este está sumando, va a pasar al otro miembro restando y nos va a quedar 1 menos 5 sextos es igual a un sexto. Un sextos de pi. ¿Qué nosotros hicimos acá? Hallamos el tercer ángulo que nos faltaba y eso es lo que nos está pidiendo acá. La medida del tercer ángulo nos dice. Entonces, nosotros hallamos ya la medida del tercer ángulo. Es un sexto de pi. Pero nos pide en el sistema sexagesimal. ¿Cómo hacemos para pasar al sistema sexagesimal? La fórmula que les dije. 360 grados es 2 pi. Un sexto de pi es igual a X. ¿Cuánto va a salir X? Va a ser 30. muy bien, 360 por un sexto de pi dividido 2 pi. Entonces, X va a ser igual a 360 dividido 6, que nos da 360 dividido 6, 60. 60 pi
dividido 2pi. ¿Qué pasa? Pi se va con pi y nos queda 60 dividido 2, 30. ¿Está bien? Ok, vuelvo a explicar entonces la parte de qué hicimos acá. Creo que esta es la parte que más confundió. ¿Está bien? Entonces, nosotros sabemos que las sumas de los ángulos internos en sistemas radianes de un triángulo tiene que ser igual a pi. Y la suma en grados sexagesimales son 180 grados. Entonces, a nosotros el ejercicio nos dio pi sobre 2 y pi sobre 3. Entonces, pi sobre 2 más pi sobre 3 más algo nos tiene que dar 1. Entonces, ponemos así, 1/3 más 1/2 más algo, un ángulo, tienes que darnos 1. ¿Por qué le pongo el 1 acá? Porque el 1 está acá tácito. ¿Está bien? Tipo, el 1 no se escribe nomás porque es tácito. ¿Está bien? Entonces, más algo es 1, un pi. ¿Está bien? Es porque nosotros solemos poner también, por ejemplo, 1/3 de pi, que es lo mismo que pi sobre 3. Pero el 1 pues no se pone porque es tácito y es como que esté acá nomás también. Por eso. Entonces es un pi. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos estos dos. Una vez que sumamos estos dos, nos sale 5 sextos. 5 sextos más x es igual a un pi. ¿Está bien? Ahora, 5 sextos está sumando, va a pasar al otro miembro restando. Entonces nos va a quedar 1 menos 5 sextos, va a quedar x igual a 1/6 de pi. ¿Está bien? Los datos del ejercicio nos dio acá. ¿Está bien? ¿Está bien? Nos dio 2pi que vale un ángulo y pi sobre 3 es el siguiente ángulo. ¿Está bien? A pi yo le dejé acá. Acá está mi pi. Yo a pi no le cambié por nada. Pi está acá. Pi no se eliminó. Pi no le pasó nada. Está acá. El 1 yo le puse para que les sea más fácil. Que ustedes sepan qué es lo que tienen que restar. ¿Está bien? Porque si, por ejemplo, en realidad pues igual a pi. La suma de todo pues igual a pi. ¿Y qué van a hacer con este pi? Van a decir ustedes. ¿Cómo cargo este en la calculadora? Van a querer cargar pi en la calculadora. Y no, pi le dejamos ahí, pero el 1 está enfrente. Es como cuando tenemos, no sé, x más 4. Entonces, esta 1 acá está tácito, pero nunca se escribe. Siempre es x más 4 nomás. Es lo mismo pasa acá. Es un pi prácticamente. Y ahí pasa restando y ahí tenemos el valor de x que nos salió 1/6 de pi. ¿Está bien? Y ahí nos salió 30 grados la resolución. Ahora, los signos en el siguiente cuadrado. Estos son para las funciones trigonométricas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un cuadro enorme con 800, 1890 signos. No hace falta. Ustedes lo que tienen que saber es que la mnemotecnia que ustedes pueden usar para acordarse de este es todos sin tacos. Todos sin tacos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa todos sin tacos? Significa ¿en qué cuadrante son positivas esas funciones? Bueno, en el primer cuadrante va a ser todos. En el segundo, sim. En el tercero, tac. Y en el cuarto, cos. ¿Está bien? Entonces, todos sin tacos. ¿Qué significa? Que en el primer cuadrante, todas las funciones trigonométricas son positivas. Seno, coseno, tangente, cosecante, cotangente, todo es positivo en el primer cuadrante. ¿Está bien? ¿Qué significa sim en el segundo cuadrante? Significa que seno
y su inversa, que es cosecante, son positivas. Seno y cosecante son positivas. ¿Cómo son el resto? Negativas. ¿Está bien? Coseno, secante, tangente, cotangente, negativo en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, tangente y cotangente son positivas. Y cotangentes son positivas. ¿Cómo son el resto? Negativas. Seno, coseno, cualquier ángulo que esté acá de coseno que no sea tangente y cotangente va a ser negativo. Y en el cuarto cuadrante es coseno y su inverso, que es secante. ¿Está bien? Y podemos verificar acá en este cuadrito que tenemos de signos. Por ejemplo, vamos a empezar con tangente, por ejemplo. ¿Dónde es tangente en este gráfico? ¿Dónde tangente va a ser positivo? En el primero, porque en el primero todas las funciones trigonométricas son positivas. Y en el tercer cuadrante. Entonces, comparamos con nuestro cuadrito. Tangente, ¿dónde es positiva? En el primer cuadrante. ¿Dónde es positiva también? En el tercer cuadrante. Lo que dijimos acá, en el primero y en el tercer cuadrante, tangente es positivo. ¿Cómo es en los demás cuadrantes? Negativo. Lo mismo, coseno, por ejemplo. Coseno, ¿dónde es positivo coseno? En el primer cuadrante, porque en el primer cuadrante todos son positivos. Y en el cuarto cuadrante, coseno es positivo. Entonces, comparamos con nuestra tablita. Coseno en el primer cuadrante es positivo y en el cuarto cuadrante es positivo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tienen que saber de acá ustedes? Todos sin tacos. En el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas son positivas. En el segundo, seno y su inversa, que es cosecante, es positivas. En el tercer cuadrante, tangente y cotangente son positivos. En el cuarto cuadrante, coseno y secante son positivos. ¿Cómo son en el resto de los cuadrantes? Negativos. ¿Está bien? Así no se memorizan esta tabla y memorizan las funciones fórmula de arco doble y eso. Arco doble y eso. Entonces, ahora, reducción de expresiones trigonométricas. Vamos a empezar con ejemplo del año anterior. Voy a poner una hoja para poder explicarles yo eso. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice, ¿a qué es igual la siguiente? Este sale mucho. ¿A qué es igual la siguiente expresión trigonométrica? Nos da 2 tangente de alfa por cosecante de alfa dividido secante de alfa. Menos 1. ¿Está bien? Entonces, empezamos. 2 por... A ver, ¿dónde está? Bueno, nosotros sabemos que tangente, ¿a qué es igual tangente? Tangente es igual a seno sobre coseno de alfa. ¿Está bien? Acá le voy a poner, qué sé yo, formulario. Entonces, el 2. 2 por... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar en función a una sola... a una sola función, porque acá tenemos tangente, cosecante, secante y no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de dejar todo en función a seno y coseno. Entonces, tangente de alfa, ¿qué es igual? Tangente de alfa es igual a seno de alfa dividido coseno de alfa. Por aquel es igual cosecante de alfa. Habíamos dicho que cosecante es igual a 1 sobre seno de alfa. ¿Está bien? Entonces reemplazamos ese acá. 1 sobre seno de alfa. ¿Y a qué es igual secante?
Secante es la inversa de coseno, entonces va a ser secante es igual a 1 sobre coseno de A. Esto que está acá es lo que ustedes tienen que saber, ¿está bien? Es el formulario que estamos dando hace rato. Entonces, ponemos secante a qué es igual a 1 sobre coseno de A. Y esto es igual a menos 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos acá? 2 por seno de alfa sobre coseno de A. ¿Qué se hace acá? Extremo con extremo, medio con medio. Se multiplican los extremos y se multiplican los medios. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 1 por coseno de alfa, ¿cuánto es? Coseno de alfa. Dividido 1 por seno de alfa, ¿cuánto es? Seno de alfa. Y menos 1. Ahora, tenemos seno de alfa por coseno. Ahora tenemos, como estos dos están, uno está multiplicando porque está arriba y otro está dividiendo porque está abajo, se nos puede simplificar. Lo mismo acá, coseno con coseno. ¿Por qué? Porque es como coseno de alfa dividido coseno de alfa, se puede simplificar. Tuki tuki. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos queda acá? Acá nos queda 1, porque es una división, entonces todo ya simplificó y se quedó 2 por 1 menos 1. 2 menos 1 es igual a 1. ¿Está bien? Estos tienen que ir haciendo ejercicios para que se les quede. Acá comprobando nos salió 1. ¿Está bien? Entonces, esto tienen que saber ustedes. Que tangente es seno de alfa sobre coseno de alfa, cosecante es 1 sobre seno de alfa y secante es 1 sobre coseno de alfa. ¿Está bien? Ahora les voy a dejar este. Profe, ¿Tienen alguna duda? Decime. ¿no? ¿De dónde salió ese 2 por 1? El primer 1, no el negativo 1. Este uno de acá. Sí, ese, profe. Mira, vos al simplificar es lo mismo que estás dividiendo. ¿Está bien? Entonces, cuando vos dividís todo, por ejemplo, tenés, vamos a ponerle que coseno es como tener 9 sobre 9. ¿Cuánto es 9 sobre 9? 1. 9 dividido 9 es 1. Es lo mismo que tenés acá. Coseno dividido coseno, ¿cuánto va a ser? 1. Seno dividido 1, seno. 1. Entonces te queda 1. ¿Está bien? No sé si te quedó más claro. Sí, profe, ya. Porque Gracias. se dividió, entonces queda 1 y queda 2 por 1. Y es como que acá dividas, te quedó 1 y 1. Y 1 por 1 es 1. Entonces por eso queda otra vez 1. Ahora este ejercicio, para que practiquemos. Acuérdense que cotangente es igual a coseno de alfa dividido seno de alfa. Secante de alfa es lo mismo que 1 sobre coseno de alfa y cosecante de alfa es lo mismo que 1 sobre seno de alfa. ¿Está bien? La letra C puede ser la respuesta. Sí. Voy a dejar un ratito más de tiempo para que puedan hacer. Lo hacemos juntos.
Hacemos entonces. Entonces, con tangente de alfa que es igual, habíamos dicho que cotangente de alfa que es igual a coseno de alfa dividido seno de alfa por secante de alfa. ¿A qué es igual secante de alfa? 1 sobre coseno de alfa dividido cosecante. Cosecante habíamos visto que era 1 sobre seno de alfa menos 1. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Hacemos medio con medio y extremo con extremo. Entonces, multiplicamos los extremos y multiplicamos los medios. Volvemos a copiar este igual, coseno de alfa dividido seno de alfa. Multiplicamos seno de alfa por una seno de alfa. Coseno de alfa por una coseno de alfa. Y el menos 1 que estaba acá. Entonces, ahora, lo mismo que hicimos hace rato. El coseno acá está multiplicando y acá está dividiendo. ¿Qué podemos hacer? Podemos simplificar. Seno está multiplicando acá y dividiendo acá. ¿Qué podemos hacer? Podemos simplificar. ¿Qué nos queda? 1. Porque todo se pudo simplificar, entonces nos queda 1. Y el 1 que teníamos acá. 1 menos 1, ¿a qué es igual? A 0. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos? Ay, 0. Logramos acá. Es la explicación de cómo se hizo. Sí, cotangente es lo mismo que 1 sobre tangente también. Pero ¿cuál es el problema? Que vos, al tener 1 sobre tangente, seguís teniendo acá una función que no tenés donde se va a simplificar. ¿Entendés? ¿Con qué se va a ir tu tangente si es que vos tenías acá tangente? 1 sobre tangente. No te iba a quedar nada para poder simplificar. Entonces, tenemos que poner todo en función a seno o coseno. Porque seno y coseno pues está en todas las fórmulas, en las funciones trigonométricas. Están tangente y entonces es más fácil para poder simplificar. ¿Está bien? Ahora, algo más que quieran hasta acá que no se entendió bien, que quieren que volvamos a hacer. Vamos a terminar este y vamos a hacer juntos un resumen de todas las fórmulas para que tengamos todo. ¿Está bien? Sí, la clase no se sube a YouTube, no sé si se sube a YouTube, pero se le pasa el link de las clases grabadas. Bueno, empezamos entonces con triángulos rectángulos. ¿Está bien? Este ya hablamos un poquito hace rato. Habíamos visto que tiene un ángulo recto, que tiene 3 ángulos, que es el ángulo recto, un ángulo y otro ángulo. El opuesto al ángulo es el ángulo B, el opuesto al ángulo C es el lado C y el opuesto al ángulo A es el lado A. Entonces, los ángulos agudos suman 90 grados. ¿Qué eran ángulos agudos? Al principio habíamos dicho. Mayor a 0 y menor que 90. Muy bien. Mayor a 0 y menor que 90. Teorema de Pitágoras es la otra fórmula que tienen que saber. La hipotenusa es siempre mayor, eso es lo que yo le dije hace rato, que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo, ¿está bien? Entonces, seguimos. Triángulos rectángulos, este ya habíamos visto también seno, que es seno, coseno, tangente. Este ya vimos hace rato, ¿está bien? Triángulos rectángulos, ya que conociendo los lados de un triángulo, puede uno hallar sus funciones. Lo opuesto también se cumple. Bueno, vamos a hacer este ejercicio del año anterior. Ahí se vio la respuesta.
Bueno, ya saben que es 6, pero vamos a hacer. A las 6 termina la clase. Sí. ¿Qué dice? Un poste de teléfono está sujeto al suelo por varios cables que parten del extremo superior. Uno de los cables está atado a una estaca situada a 6 metros del pie del poste y forma con la horizontal un ángulo de 60 grados, como se indica en la figura. La altura h del poste es igual. Bueno, tenemos entonces este gráfico. Esta clase suele salir sí o sí en los exámenes. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Tenemos el ángulo acá, que vale 60 grados. Nos da de dato el lado adyacente, porque el lado adyacente es el lado que se encuentra pegado al ángulo. Y nos pide el opuesto. ¿Está bien? ¿Qué función trigonométrica nos relacionaba el lado adyacente con el lado opuesto? Tangente. Tangente alfa, que era igual a opuesto sobre adyacente. ¿Está bien? Entonces, reemplazamos. ¿Qué nos pide el problema? Nos pide el opuesto, que es h. Entonces, es lo mismo que h sobre cateto adyacente. Entonces, tangente del ángulo va a ser tangente de 60 es igual a el opuesto es h, que es lo que nos pide el problema hallar, dividido el cateto adyacente, que es 6 metros. Entonces, ¿cuánto sale h? El 6 está dividiendo, va a pasar multiplicando al otro miembro y va a quedarnos tangente de 60 por 6, que es 10,39 metros. Acá nos da en función a raíz, que pueden meter nomás si en su calculadora, pueden ir a hacer 3 raíz de 3 es 5,19. 6 raíz de 2 es 8,48. Y 6 raíz de 3 es 10,39. ¿Está bien? 10,39 metros. ¿Está bien? El ángulo recto, sí, el ángulo recto es siempre lo que están formando un ángulo de 90. ¿Está bien? ¿Quedó claro este ejercicio? ¿Cómo se carga en la calculadora? Para cargar en la calculadora van a apretar la tecla que dice tangente, así los da, van a apretar tam, para que el resultado sea 6 raíz de 3. Y eso pues, la calculadora directamente les da, o hay calculadoras, las mías por ejemplo, es la FX82 y esa nos da en 6 raíz de 2. Depende de la calculadora que ustedes tengan. ¿Sí? Profe, yo tengo la FX y puedes darle ahí donde es para cambiar de decimales a fracción. Ahí mismo se puede poner y te sale en Eh, coma o viceversa. no, pero ese pues para poner en fracciones y este está en raíz. No, 6 fracción. Acá raíz de 3. La mía no pone, la del MEC no pone. yo, Entonces podemos hacer así nomás y probar después cada uno. Sí, así como les dije. Van poniendo así en la calculadora 3 raíz de 3 y sale, ¿cuánto es 3 raíz de 3? Así te ponen en su calculadora y sale 5,19. 6 raíz de 2, ¿cuánto sale en la calculadora? 8,48. Profe, ¿Y ¿cómo cuál se no? sale el tangente de 60? Ok. Tangente de 60 es la tecla TAM por 60, o sea, tangente, aprietan tangente, directo ya ponen 60, es igual.
¿Le sale tangente de 60? ¿Cuánto le sale? Le sale 1,73. ¿Está bien? Y eso por 6. Apretan otra vez por 6. Y ahí sale 10,39. Si te sale la opción A, no. Algo está mal. ¿Está bien? Entonces así ya sale. Ok, entonces ya está. Acá tenemos otro ejercicio. Vamos a hacer ya este para terminar con lo que sería trigonometría. ¿Está bien? Le dejo un ratito ahí para que haga. Bueno, hacemos entonces. Un cable de sujeción se amarra a 15 metros de la base de un mástil, formando un ángulo de 30 con el suelo, como se indica en la figura. ¿Cuánto mide la distancia horizontal D entre la base del mástil y la sujeción del cable? Entonces, nos da el ángulo de 30 grados de acá. Nos pide la distancia D y nos da el cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica relaciona cateto adyacente con cateto opuesto? Tangente. Muy bien. Tangente de alfa, que es igual a opuesto sobre hipotenusa. Adyacente, perdón. Profe, Sobre adyacente. el cateto adyacente es lo que se quiere hallar. Sí, la distancia D te dice ¿cuánto mide la distancia horizontal D entre la base del mástil? Esta es la base del mástil y esta es la sujeción del cable. Entonces te pide esta distancia D que está acá. ¿Está bien? Entonces, opuesto a qué es igual a opuesto sobre el adyacente es lo que es distancia D. Entonces, te pide tangente de 30 grados es igual a opuesto. ¿Cuánto vale el opuesto? Vale 15. Dividido la distancia D, que es lo que te pide. Ahora, D está dividiendo, va a pasar al otro miembro multiplicando, y tangente está multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Está bien? Entonces borro esto para que no se quede todo encimado y nos va a quedar. ¿Qué distancia? Distancia es igual a 15 sobre tangente de 30. ¿Está bien? ¿Cuánto le sale acá? $15 dividido tangente de 30. $25,98. Muy bien, 25,98. A algunos les sale ya les sale ya lo directo en su calculadora 15 raíz de 3. Para los que no, meten en la calculadora 15 raíz de 3 y sale lo mismo que es 25,98. ¿Está bien? Y con esto terminó lo que sería trigonometría. ¿Hay algo que quieran que vuelva a explicar de trigonometría? Otra parte que no se entendió bien. Ahora vamos a hacer rapidito para poder ver el que hice recién es que
te pide el cateto adyacente y te da el cateto opuesto. ¿Qué funciones relaciona? Cateto adyacente y cateto opuesto es tangente. Reemplazas tangente de 30, que es el ángulo que te da, es igual a 15 dividido la distancia D que está. Como la D está dividiendo, va a pasar al otro miembro multiplicando. Acá va a pasar. Multiplicando. Tangente de 30 está multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo nos queda? Distancia es igual a 15 dividido tangente de 30. Y ahí metemos en la calculadora 15. Si quiere meter todo, uno le tiene que poner paréntesis para que no se confunda. Y ahí ya está. Y sale eso. Cateto adyacente es el que se encuentra siempre al lado del ángulo. Adyacente pues significa luego al lado. Adyacente. Y opuesto es el que se encuentra opuesto al ángulo, tipo en dirección contraria al ángulo. ¿Está bien? Entonces, adyacente, el que se encuentra pegado al ángulo, que es adyacente, es lo mismo que pegado. Y opuesto es el que se encuentra opuesto al lado. ¿Está bien? Entonces, a ver, las fórmulas. Bueno, ¿qué es lo que tienen que saber acá que es memoria? Memoria va a ser, esto es para tener como idea, pero no necesita memorizar. De acá lo que tienen que saber es esto. Tienen que saber que el ángulo nulo es de 0 grados, el ángulo recto es de... Voy a mover este de acá porque está muy encimado. ¿Dónde le voy a poner? Les voy a poner acá. Puso de 90 a 180, ¿está bien? Después, ¿qué más tienen que saber? Sistema radian, tienen que saber que 2pi es igual a 360. Voy a ponerle acá también, voy a borrar este cuadrito. Voy a poner que 2pi es igual a 360. Después, ¿qué tienen que saber más? Tienen que saber esto. Esto les voy a sacar una captura de pantalla nomás ya para ponerle ahí, para no perder más tiempo. Copiar. ¿Dónde está nuestro resumen? Acá va a ser nuestro resumen de todas las fórmulas de este tema. ¿Saben? Tienen que saber esto y tienen que saber que los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados o 180 grados o pi grados. Después, ¿qué más tienen que saber? Esto. ¿No le es más fácil que le ponga esto nomás? Este es el resumen otra vez de este. Este es el resumen del resumen. Entonces, el que les sea más fácil de aprender. Tienen que saber esto. Ay, ay, ay. Y después las fórmulas de arco doble y arco mitad. Sí, esto yo le voy a pasar a la coordinadora y le voy a pasar otra vez a ustedes. ¿Está bien? Así que no se apuren por copiar esta parte. Tuki. Tuki. Entonces, con eso creo que ya están todo lo que tienen que saber. Lo de todos sin tacos. Voy a pasar este cuadrito. Y seguimos con ¿qué prefieren? ¿Logaritmo o caso de factoreo? Porque vamos a hacer así rapidito porque tenemos media hora nomás ya. Y después ya no hay más nada que necesiten saber. Ok, logaritmo, entonces vamos a hacer
Entonces acá le hice un resumen de estas, no sé cuántas páginas tiene, 29 páginas en esta hoja. Tienen que saber, esto es lo que tienen que saber así de memoria, así como el Padre Nuestro y Tres Ave María. Y el resto ya es practicar ejercicio, ¿está bien? Entonces le voy a poner acá formulario. Cuando miren la clase van a saber que este es el formulario por ahí. Queda entonces este para ustedes. Entonces, Una mini ayuda esa. qué suerte. Ahora vamos por expresiones logarítmicas y exponenciales. Que voy a tomar un traguito de agua porque ya se me secó la boca. Bueno, vamos a empezar con ecuaciones exponenciales. No me gusta el PPT color lila. Vamos a usar bolígrafo blanco. Ecuaciones exponenciales. Entonces, son ecuaciones en que la variable o incógnita se encuentra en el exponente. Por ejemplo, 2 a la x es igual a 8. 2 a la x es igual a 8. ¿Cómo podemos hacer para resolver estos casos? Descomponer el 8 en factores primos. ¿Qué son factores primos? Es descomponer en lo que es divisible. El 8, por ejemplo, tenemos que buscar el número más bajo. ¿Cuál es el primer número que puede dividir? El 2. 2, 4. Dividido 2, 2. Dividido 2, 1. Lo que tenemos que buscar es llegar al 1. Entonces, ¿cuántas veces 2 tenemos acá? 3. Entonces, 2 al cubo es igual a 8. ¿Está bien? Entonces, esto es la parte de acá. Caso más ejemplos. Logaritmos, acá está. ¿Está bien? Entonces, logaritmos. Lo que tienen que saber de acá es logaritmo se lee logaritmo en base a de b es igual a x. La a se lee base, la b se lee argumento de logaritmo y la x logaritmo en base a o logaritmo en base b. ¿Está bien? Entonces, logaritmo. De las siguientes, acá ya tenemos ejercicios. Dadas las siguientes potencias, escriba el logaritmo correspondiente. Vamos a empezar con el primero, que es 2 elevado a la cuarta es igual a 32. ¿Cómo esto sería explicado? Aplicado al logaritmo, sería logaritmo sería logaritmo en base 2 de 4 es igual a 32. Perdón, me hablaron. 32. ¿Está bien? Entonces, tenemos este ejercicio. Sería logaritmo en base 2 de 4 es igual a 32. Logaritmo en base 3. ¿Dónde está quedando algo acá? Espérenme que un ratito, chicos. Bueno, está bien. Entonces, logaritmo en base 3 de 3 es igual a 27, ¿está bien? Y así.
yo estoy haciendo todo en base a mi calculadora es del MEC. Entonces, por eso, si su calculadora es Pro Player Machine, súper para ustedes. Pero para los del MEC se tiene que hacer así a mano, ¿está bien? Porque ese no se puede. Entonces, determine cada uno de los siguientes logaritmos y utilice su calculadora para verificar. Ustedes ya tuvieron lo de esta clase, tengo un repaso nomás ya de este. Trigonometría, lo que me comentaron que le faltaba. Entonces, determine cada uno de los siguientes logaritmos y utilice la calculadora para verificar los resultados. ¿Qué nosotros tenemos que hacer acá? Buscar un número que elevado, 2 elevado a la algo, nos dé 64. ¿Está bien? Entonces, ¿qué número es 2 elevado a la algo es igual a 64? Entonces 6. X es igual a 6. ¿Está bien? Lo mismo acá. 5 elevado a la algo tiene que darnos igual a 25. Es lo mismo 5. ¿Por qué 5? 2. Porque 2, 5 al cuadrado es igual a 2. ¿Está bien? Lo mismo acá. 7 elevado a la algo nos da 343. 7 elevado al... Ese pueden ir verificando en su calculadora. 7 elevado al cubo. 7 elevado al cuadrado. 7 debería estar tal cosa. ¿Está bien? X entonces es igual a 3. No debería ser 8. ¿Qué pasó? El primero no debería ser 8. No, porque 2 elevado a la octava, ¿cuánto te sale en tu calculadora? Ah, sí, ya. ¿Está bien? Sí. Súper. Entonces, es al cubo, ¿está bien? Y así por los siguientes. Acá lo mismo, para hacer uno de fracción. ¿Qué es? 2 elevado a la algo es igual a 1 sobre 16. Acá, por ejemplo, ¿cómo harían este? ¿Cómo harían este? Bueno, acá, por ejemplo, no sé, pueden aplicar logaritmo, más hacia abajo es este, propiedades de los logaritmos, ¿está bien? Si nosotros aplicamos logaritmo, nos va a quedar ¿cómo podemos hacer? Vamos a aplicar entonces logaritmo, que es la forma más fácil, por ejemplo, para hacer este. ¿Qué va a hacer? Cuando nosotros aplicamos logaritmo, este exponente va a pasar multiplicando. ¿Está bien? Esa es una propiedad que vamos a ver más hacia abajo, que ustedes ya dieron. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Aplicando logaritmo a ambos miembros. Aplicamos logaritmo acá, aplicamos logaritmo acá. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? X por logaritmo de 2. ¿Está bien? Es igual a ¿qué? Al logaritmo de 1 sobre 16. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, para despejar esta X, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar el logaritmo de 2 dividiendo al logaritmo de 1 sobre 16. ¿Cómo se carga en la calculadora el logaritmo? Hay una tecla que dice LG. LOG. Apretan S. Para las calculadoras del MEC, yo les recomiendo que pongan paréntesis. Entonces, al apretar esta tecla, van a apretar paréntesis de abrir y van a apretar el número. Por ejemplo, 2. Logaritmo de 2. Porque este para la calculadora del MEC, porque la calculadora del MEC es muy especial. ¿Está bien? Entonces, lo que van a hacer es apretar eso en su calculadora.
Entonces, para hacer esto, ¿cómo nos va a quedar en la calculadora? Nos va a quedar, te voy a poner acá, van a apretar la tecla que dice logaritmo, primero van a apretar paréntesis, logaritmo, paréntesis, 1 sobre 16, cierra paréntesis, la tecla de dividido y ponen logaritmo de 2. ¿Está bien? Y le sale menos 4. ¿Está bien? ¿Qué podemos hacer para verificar? Meter en nuestra ocasión inicial. Nuestra X nos salió menos 4. Metemos la calculadora. 2 elevado a la menos 4 es 1 sobre 16. ¿Está bien? Ese es para verificar si hicimos bien todo lo que hicimos. Ahora, sistema de logaritmo. Se pueden hacer cálculos de logaritmo utilizando infinidad de números. Logaritmos decimales son logaritmos en base 10, sin indicar la base. Cuando los logaritmos pueden tener diferente base, como habíamos visto acá. Habíamos visto que podía ser logaritmo de base 2, logaritmo en base 5. Entonces, si no vemos que no tiene nada escrito, significa que es logaritmo en base 10. ¿Está bien? Eso es lo que dice. Logaritmos naturales es. En este sistema de logaritmos se adapta la base por los números e. Eso no necesitan saber, su calculadora tiene. Y es un número muy utilizado de cálculo de logaritmos. Y este es lo mismo que tienen en su calculadora. Tienen una tecla que dice LN. ¿Está bien? Eso es lo que dice ahí. Observaciones. Esto es como teoría. Como dicen, la vida sin teoría es un divague. Tienen esta teoría acá. Pero que es que la base de un sistema no puede ser negativa. No existe. Tampoco existe logaritmo de un número negativo. El logaritmo de la base es 1. Si tenemos, por ejemplo, logaritmo en base b de b es 1, porque b a la 1 es b. Esto tiene que saberse de memoria como propiedades de los logaritmos. Acá ya está, propiedades de los logaritmos. Tenemos el primero, logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es lo mismo que la suma de los... es la suma. ¿Está bien? A ver, hagan este. ¿Cómo va a quedar? Logaritmo de... No me escribió la coordinadora. Logaritmo de... Habíamos dicho que la suma de los logaritmos, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a A por B por C por 1 sobre B. ¿Está bien? Entonces nos queda así. Entonces, simplificando todo este chorizo de acá, nos quedó solamente logaritmo de A por B por C por 1 sobre B. ¿Está bien? Seguimos propiedades de los logaritmos. Tenemos la división. La división de un logaritmo es la resta de los logaritmos. ¿Está bien? Entonces, el primera propiedad es el logaritmo de un producto, es la suma de los logaritmos. Pueden poner en su formulario para que tengan, les voy a poner ya así yo en rojo nomás ya porque no vamos a tener tiempo de hacer como el otro. Por el factor de tiempo nomás es. Ay, entonces, tienen que saber en su formulario. Qué pesado está mi tableta. Luego, logaritmo de una división es lo mismo que la división de los logaritmos. Esta es la propiedad que yo les dije hace rato. Cuando aplicamos logaritmo a una potencia, nos va a quedar la potencia multiplicada por el logaritmo de la base. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué tienen que saber de acá? Tienen que saber que el logaritmo en base b de x es. Luego, ¿qué tenemos? Logaritmo de una raíz. Ok. Para logaritmo de una raíz, tenemos que, ¿qué es esto? Para cuando ustedes dieron propiedades de las potencias, tienen que saber que cuando una raíz, ¿cómo va a pasar? Acá va a pasar como división. Entonces va a quedar a sobre 1 sobre. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos queda? Logaritmo en base b de a dividido n. ¿Por qué? Porque tiene que pasar como división. ¿Está bien? Esas es propiedades de los logaritmos. Yo en lo principal no hago así. Yo solamente hago ya así, que es para mí mucho más fácil. Entonces, ¿qué tienen que saber? Que cuando está a una raíz, va a pasar como denominador. Cuando estaba en una potencia, ¿cómo pasaba? Como numerador. Acá tenemos. Cuando está en potencia, va a pasar al numerador. Numerador es el que está arriba. El denominador es el que está abajo. Entonces, ¿cómo va a pasar? Si está en potencia, pasa como numerador. Si está como radical, va a pasar al denominador. ¿Está bien? Ecuaciones logarítmicas tenemos. Ecuaciones logarítmicas es una forma de resolver ecuaciones, es igual a ambos miembros, si estemos usando las propiedades ya vistas. Es decir, ambos miembros tengan un único logaritmo con la misma base. ¿Está bien? Entonces, tenemos logaritmo en base 2 de x más es igual a logaritmo en base 2 más logaritmo en base 2 de x. Me duele mi garganta. Entonces, logaritmo en base 3 de x menos 1 es igual a 2. Tenemos, nos dice la nota 2 es igual a 2 por 1, que es igual a 2 por logaritmo de 3. ¿Qué hizo acá? Logaritmo en base 2 es igual a 2 por 1, que es igual a 2. 2 logaritmo de 3 es igual a 3 por 3 al cuadrado, que es igual a logaritmo en base 3 de 9. Entonces, logaritmo en base x, logaritmo en base x. ¿Qué hizo acá? Nosotros habíamos visto que este 3 pasaba acá. ¿Está bien? Que era logaritmo en base x menos 1 es igual a 2 al cubo. ¿Está bien? 3 al cubo, perdón. 3 al cuadrado. Entonces, logaritmo de 3 al cuadrado es igual a esto, por las propiedades de los logaritmos. Entonces, ¿qué nos queda? Logaritmo de x más logaritmo de x menos 3 es igual a 1. Porque este pasó multiplicando. ¿Está bien? Ecuaciones logarítmicas es para dividir, para resolver las ecuaciones, determinar las soluciones. Esta es una solución. Quiero hacer ejercicios con ustedes para entender mejor. No hay un ejercicio. Es que ejercicios puedo hacer, pero el tiempo es el problema. Por ahí le hice mañana no. Estoy explicando bastante rápido ya por el tiempo. Mañana yo no tengo con ustedes. No sé qué profe les va a tocar. La coordinadora es la que organiza todo esto. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer. ¿Saben qué vamos a hacer? Factorización. ¿Qué hay algo para ver en factorización? Bueno, este ya le voy a deber ya. Van a tener con no sé quién tienen mañana. Bueno, vamos a hacer un resumen pro player de esto. Acá le voy a poner. Esto bueno, es mi material, es el material que nos brinda el cursillo. Entonces, bueno. Bueno, ¿qué es las propiedades de los logaritmos? Vamos a empezar con los logaritmos. Esto es lo que ustedes tienen que saber.
que el logaritmo en base a de b es igual a x. Entonces, tienen que saber que el logaritmo en base a de b es igual a x. ¿Está bien? Esto se llama base, esto se llama argumento, y esto ya es la respuesta. ¿Está bien? Después, acá esto, observaciones. Ok, acá esto no tienen que saber. Acá las propiedades de los logaritmos lo que tienen que saber. Entonces, logaritmo de un producto. ¿A qué es igual logaritmo de un producto? Este va a ser su formulario otra vez. Formulario. Tenemos que entonces, logaritmo de x por y, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a logaritmo de x más logaritmo de y. ¿Está bien? ¿Qué le piden acá? Acá no le van a pedir hallar el valor de y y el valor de x. Le van a pedir que ustedes puedan simplificar esto. Le va a pedir simplificar la ecuación. Luego tenemos la otra propiedad que es logaritmo, propiedad de la división, ¿era? O la... El siguiente es la propiedad de la división. La propiedad de la división es logaritmo de x sobre y es igual a logaritmo de x menos logaritmo de y. ¿Está bien? Esto usted tiene que saberse de memoria. El formulario es para saberse de memoria. Luego, ¿qué más tienen? Cuando es logaritmo de una potencia, ¿cómo va a pasar? Va a pasar como logaritmo de una potencia. De a la x, por ejemplo, ¿cómo va a quedar? X por logaritmo de a. Luego, ¿qué tienen? Logaritmo de una raíz. Va a quedar logaritmo de raíz de a la x, va a quedar, es lo mismo que 1 sobre x por logaritmo de a. ¿Está bien? Este formulario usted tiene que saber a sí mismo. Después ya no hay más luego propiedades. Entonces, vamos a ver, por acá yo tengo un ejercicio que podemos hacer para tener eso claro. No, miren mis documentos. A ver. Ay, 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 ay. Acá, por ejemplo, este es muy difícil para ustedes ya. Quiero buscar uno facilito. Bueno, vamos a hacer el copiar. Acá, por ejemplo, pide hallar la x. Si a ustedes les pide hallar la x en cuando no es, cuando no es, cuando no es sistema de ecuaciones, no les va a pedir hallar de las x e y. Para que ustedes les pida hallar la x y las y, tienen que tener un sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones ustedes ya dieron, que es tener dos ecuaciones para dos incógnitas. Cuando tienen solamente así, solito, simplemente le va a pedir simplificar. Por ejemplo, el valor que satisface la ecuación, ¿qué pueden hacer acá? Por ejemplo, si no a ustedes nunca le va a poner así primo. Le va a poner, por ejemplo, le va a poner números, le va a poner valores numéricos. Por ejemplo, le va a poner así 13, 5, 15. Le va a poner acá. 13, 9, 8, 7, 6. ¿Está bien? Eso, así va a ser el examen de ustedes. Entonces, ¿qué ustedes tienen que hacer? Verificar, pueden meter esto en la calculadora
pueden meter cada respuesta. Meten ahí y le tiene que salir esto de resultado. ¿Está bien? Por ejemplo, si es 13, metan un poco 13, va a ser 3 menos 13. Vamos a poner acá. 5 sobre 5, 3 menos x. Y ustedes ven que este es 13, entonces va a quedar raíz quinta de 5, 3 menos 13, ¿cuánto es? Menos 10. Entonces, 5 elevado a la menos 10 por raíz quinta de eso. ¿Está bien? ¿Y qué les tiene que salir? Les tiene que salir este de resultado. Y esa es la respuesta. Ahora, ¿cómo hacen para resolver? Aplicando logaritmos. Entonces, ¿qué es esto? Es un radical. ¿Cómo pasaban los radicales? Pasaba como denominador. Entonces, aplicando logaritmos, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 sobre, ay, no me gusta 1 sobre 5 por logaritmo de 5 elevado a la 3 menos x es igual a. Si aplicamos logaritmo a un miembro, aplicamos logaritmo al otro miembro. ¿Está bien? Entonces va a quedar logaritmo de 1 sobre 25. Ahora, ¿qué hacemos? Acá tenemos otra vez una potencia. ¿Está bien? Entonces, acá está nuestra propiedad de que si tenemos elevado a una potencia, va a quedarnos en el numerador o va a quedar multiplicando. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Este va a pasar al numerador y va a quedar 3 menos x por 1/5 por logaritmo de 5 es igual al logaritmo de 1 sobre 25. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Y ahora qué hacemos? Podemos pasar el logaritmo de 5 dividiendo al logaritmo de 25, de 1 sobre 25 en la calculadora. Logaritmo de 1 sobre 25 dividido logaritmo de 5. ¿Cuánto le sale? Menos 2. Entonces, les va a quedar 3 menos x por 1 sobre 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Este le va a ser distributiva a este y le va a ser distributiva a este. 1,5, 1 sobre 5 por 3. ¿Cuánto sale? 3/5 menos 1 sobre 5 por x va a quedar 1 sobre 5x es igual a menos 2. Este está sumando, pasa al otro miembro, restando. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda, podemos pasar, este está negativo, nuestra incógnita es negativa. Entonces, podemos pasar este a este miembro positivo y este a este miembro positivo. ¿Está bien? Entonces va a quedar 3/5 más 2, pasé este miembro acá, y este que estaba negativo pasa al otro miembro positivo y me va a quedar 1/5 de x. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto queda acá? Nos va a quedar 3/5 más 2, 13/5 es igual a 1/5 de x. Entonces, ¿cuánto? Este está multiplicando, va a pasar dividiendo. Cargan así mismo en su calculadora, 13 sobre 5 dividido 1 sobre 5. ¿Les queda cuánto? 13. Que es lo que habíamos visto desde el principio ya. ¿Está bien? Es un poco largo, es complicado este ejercicio, así lo más difícil que le van a preguntar. Y le quería explicar así por uno difícil por el tema del tiempo. ¿Está bien? Por el tiempo nomás le tuve que explicar así ya el logaritmo, porque hasta las 6 nomás de la clase. Y eso. Dígame. Y así. A mí me pidieron que, ¿cómo te digo? Que enfatice más en trigonometría porque eso todavía no dieron todo algunas aulas, entonces para esto. Este ya era un repaso de logaritmo. ¿Está bien? Entonces, para el logaritmo, esto es lo que tienen que saber el formulario, saber aplicar las propiedades. Acá le puse un ejercicio. La clase conmigo tienen que pedirle a
La coordinadora es la que pone las clases. Yo no elijo ni nada. La coordinadora elige las clases. ¿Está bien? Entonces, si quieren tener conmigo, le piden a la coordinadora, yo no tengo problema. ¿Está bien? Normalmente mis clases son como la de trigonometría. Y eso. Entonces, creo que eso es todo. Yo le voy a pasar a la coordinadora y esta le va a pasar a ustedes. Lo mismo con trigonometría. Le quedé dividiendo otra vez factorización, pero bueno. Y eso, les dejo acá mi número por si quieren preguntarme algo después. Yo no tengo ningún problema. 53348. 91533 418. Ahí les dejo. Cualquier cosa me escriben, me preguntan, yo les respondo con todas las ganas del mundo. ¿Está bien? Qué bueno, me alegro. Y el contenido que estaba dando no les puedo pasar. El ejercicio que yo les di no es un ejercicio de las becas porque ya no me daba tiempo de buscar. Es un ejercicio que yo